Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta serie de paneles titulada Conversaciones en torno a BIM. Vamos a empezar en hora y vamos a tratar de terminar en hora también. Esto va a tener una primera parte de presentaciones y una segunda parte de conversación un poco más descontracturada. Sabemos cómo son estos tiempos de maratones en todo el mundo, así que haremos nuestro esfuerzo para que esto empiece y termine en hora. Bien, este es nuestro tercer panel, tercero de 4. Esta serie está titulada Conversaciones en torno a BIM y tiene como objetivo difundir conocimiento en torno a BIM y a la digitalización de la construcción en idioma español. Los paneles se alinean además con la misión de Women in BIM, que apoya, celebra e incentiva la diversidad y la presencia de mujeres en la transformación digital de nuestra industria. Un poquito de información sobre Women in BIM. Esto es una organización sin fines de lucro que nace en Reino Unido en el 2012 y es hoy una comunidad internacional con charlas, mentorías y más actividades que la verdad vale la pena mirar. Pueden entrar a la página web de womeninbim.org o seguirlo en LinkedIn y en Twitter, es una comunidad muy activa. Atrás de la organización de este panel está Natalia Díaz, líder regional de Women in BIM en Chile, fundadora de Ambiente Pro, y Matilde de Outsourcing, junto conmigo Mercedes también de Outsourcing, líder regional de Women in BIM Uruguay. Bien, como les contaba, este es el tercer de 4 paneles, queda uno nomás en septiembre, y hoy vamos a hablar de caminos alternativos. ¿Qué es esto de caminos alternativos? Los caminos alternativos refieren tanto a posibles desvíos o caminos alternativos dentro de lo que es la metodología BIM en general, pero también refieren a caminos alternativos en cuanto a diferentes formas de llegar a trabajar en este mundo, en esta industria. Y sí, diferentes caminos alternativos y autocreados de cada una de las panelistas que ahora les paso a presentar. Bueno, hoy contamos con 4 maravillosas panelistas con cargos de liderazgo y roles súper relevantes, llevando a cabo diferentes iniciativas. Vamos a ir en orden alfabético. Adriana Sonino de Uruguay, María de Los Ángeles Caripa de Venezuela, Paulina Godoy de Chile y Sonia Reyes del Salvador. Ahora le voy a pasar la pantalla a cada una y nos van a contar un poco más de qué hacen y cómo llegaron a donde están. Y después de eso vamos a tener unos ejes de conversación y conversar en torno a temas de relevancia. Bueno, voy a empezar con Adriana. Vamos a pasarle la pantalla a Adriana. Excelente. ¿Estás viendo ahí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días, no sé, buenas tardes quizás para algunas. Es un gusto estar participando de este panel de Women in BIM. La verdad que, sí, primero voy a presentarme un poco. Yo soy arquitecta, ya hace unos cuantos años, si me pongo a hablar un poco de mi historia, voy a saltar rápidamente a mi segunda pantalla para decirles, traté de hacer un resumen de mi camino, el camino recorrido por mí, que para mí ha sido alternativo, continuamente cambiando, porque yo estudié hace muchos años, hace 30 años, entonces tengo formación en tabla de dibujo con papel y lápiz, y el bichito del CAD empezó allá por los años 90, que es un poco lo que contaba Mercedes. Uno tenía que empezar a ser autosuficiente en términos de educación y empezar a formarse. Desde Uruguay, que es de donde yo soy, no era fácil. En aquellos años no tenías estas comunicaciones que tenemos ahora, por lo cual había que
buscar contactos, conseguir libros, tratar de hablar en librerías técnicas para que te trajeran un libro de AutoCAD para poder utilizarlo, o de Autolisk cuando uno intentaba empezar con las primeras fases de automatización. Entonces, yo acá repetí muchas veces formación, investigación, implementación, nuevos procesos. ¿Por qué? Porque lo vengo viviendo a medida que cambia la tecnología. O sea, llegamos al CAD y a uno le parecía, bueno, estamos bien. Y de repente empezó el BIM y los programas de modelado y todos los manejos de información. Entonces, es como es continuo, es formación continua. Yo lo que puedo compartir con el resto de nuestro ambiente de la construcción y de la arquitectura es que la tecnología avanza, los softwares avanzan, entonces no nos podemos quedar. Si uno quiere como que mantenerse no por el hecho de mantenerse, sino que los procesos han ido mejorando y yo estoy segura que no volvería atrás o sea, no me animaría a decir lo que hacíamos antes estaba mejor, era distinto. Ahora tenemos las herramientas para investigar, para comunicar, para formarnos, y lo que a mí me parece fantástico por haber vivido el otro periodo como más difícil, es que ahora uno con internet se conecta con las conexiones virtuales, podés reunirte con colegas de otras partes del mundo sencillamente, accedes a la información muy rápido, y creo que eso es una de las ventajas del periodo que estamos viviendo ahora y que hay que sacarle partido a eso. Acá traté de juntar cosas que me han ido pasando, o sea, este camino mío arrancó individual por un tema de querer saber más y porque me interesaba y porque quizás en el fondo tendría que haber sido ingeniero de sistemas. Entonces cuando apareció un software que tenía que ver con arquitectura, como que enseguida me fui hacia esa parte de la disciplina. Pero también los años que hace que me recibí de arquitecta y que he ido trabajando como estudiante en estudios de arquitectos, que en empresas, he pasado como por los distintos lados del mostrador en la industria. Hasta que incluso hasta hace poco fui coordinadora general a nivel de gobierno de Uruguay. Entonces he estado como del lado gubernamental, del lado privado, en empresas constructoras, en estudios de arquitectura, y todo se resume en colaborar ahora. Y es creo que lo que más tenemos que hacer hincapié, que es, y como que en cada lugar que voy trato yo sé que es una lucha y que hay que seguirlo haciendo, pero hay que tratar de acompañar los tiempos de la innovación y de la tecnología, y tratando de hacer entender al resto de los colegas o los participantes de todas las ventajas que tiene esto. Entonces, básicamente como que a nivel de Uruguay hay distintas organizaciones privadas, públicas, y a su vez se relacionan con las organizaciones privadas y regionales como los BIM Forum, la Red Latinoamericana de Gobiernos, y a su vez con asociaciones internacionales que como el BIM Summit Internacional. ¿A dónde nos lleva todo eso? A tener que tratar de buscar lenguajes comunes, las normas. Acá en Uruguay, por ejemplo, yo formo parte del comité técnico de la ISO 19650, y eso hace que cuando tenés que hablar con actores no tan partícipes del mundo BIM, el hecho de que ya haya normas ISO en Uruguay homologadas, hace como que el tema BIM empieza a ser más aceptado y seguido. Entonces, nada, básicamente acompañarlas. Sé que ustedes están más en el tema tecnológico. A mí me encantaría saber mucho más. A mí lo que me pasa es que veo y digo, tengo que saber, y no, hay veces que es imposible por los trabajos que uno desarrolla y las responsabilidades poder estar en todo, pero me gustaría tener la capacidad de saber todo lo nuevo que aparece cada día, y me sigo sorprendiendo. Eso es lo que creo que lo que mejor me está pasando, es que me sigo sorprendiendo día a día con las ventajas tecnológicas de información, de software y de colaboración que aparecen día a día. Así que bueno, le doy el paso a muchas gracias. Espero no haberlos aburrido y bueno, seguimos. Estuvo buenísimo, muchas gracias.
Vamos a pasar ahora a Mángeles, María de los Ángeles Caripa. Mm, Listo, voy a compartir. Ok, voy acá. Veremos ahí. Listo, bueno. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, para mí esto es un honor estar aquí. Estoy súper emocionada por esta invitación y bueno, por estar con todas ustedes que son personas que siempre he seguido y siempre he visto dentro del BIM, ¿no? Bueno, yo soy María de los Ángeles, igualmente también soy arquitecta. Actualmente soy directora de 2 empresas. Tengo BWise BIM, que es como ese proyecto fue un sueño hacerlo, y ahora nos asociamos con una empresa de la minería y tenemos una nueva empresa que se llama IBBIM. Tengo unos años un poco trabajando dentro del BIM. Lo que hice acá fue hacer como un pequeño cronograma de cómo he un poco avanzado yo. En el 2014 fue como mi primer acercamiento, o como empecé yo a escuchar software. En ese momento yo estaba en Venezuela, estaba haciendo un diplomado de obras civiles, estaba estudiando arquitectura todavía, y empecé a escuchar Revit dentro del instituto donde estaba haciendo el diplomado. Eh, Fue como, ok, porque obviamente estábamos todos viendo AutoCAD y era como, ok, el paso siguiente que uno tiene que hacer, ¿no? En ese momento, bueno, lo vi y me pareció complicado. Era como, es más fácil, pero hay que aprender otras cosas. Bueno, puse a Carlos Raúl Villanueva, que es un arquitecto venezolano de estrella, que representa un poco mi vocación por la arquitectura. Bueno, en el 2016 yo llegué acá a Chile y empecé a trabajar en otro mundo. Yo empecé a trabajar en gases industriales. Estaba en una industria bastante alejada, aunque me involucré un poco porque dentro de esta misma empresa me mandaron a hacer una capacitación en una empresa de gases acá en Chile que se llama Linde, para poder hacer trabajos de gases hospitalarios, porque nosotros vendíamos oxígeno y todo esto. Entonces, fue como un primer acercamiento dentro de Chile a los proyectos. Para mí era como, bueno, estoy un paso más allá, o sea, era como, no pensé que iba a estudiar a trabajar de arquitecto de aquí. Y fue como, perfecto, yo trabajé en jefe de proyectos ahí y trabajé 9 meses dentro de esa empresa hasta que conocí una persona, o sea, no conocí una persona, una persona me presentó a Sebastián Manríquez, quien actualmente trabaja con Pauli en Plan BIM, y Sebastián dijo, mira, nosotros estamos buscando a alguien, Sebastián estaba trabajando en otra empresa, que lo reemplazara. En ese momento me entrevistó Graphisoft acá en Chile, con Sebastián Manríquez y todo. Para mí también fue como, en ese momento, bueno, el BIM en Chile estaba como muy, nada pasando, era como, ok, yo voy a vender un software, no nada más, voy a trabajar dentro de esta empresa a vender software. Y me empecé a meter más en lo que el BIM era. Ahí fue donde entendí muchísimas cosas. Esto fue, la verdad, que algo súper importante para mí porque fue donde más he aprendido yo. Creo que en esta empresa yo empecé a aprender y aprender y aprender. Todos los días trabajaba con gente que sabía mucho, escuchaba mucha gente que sabía, estaba en muchas charlas que sabían, me capacitaba mucho y fue como un buen entrenamiento porque en ese momento, o yo me imagino que ahora todavía es así, esta empresa era muy abierta, es muy abierta, o sea, siempre habla de colaborar con otro software, entonces no es que me capacité solo en esto, sino que sabía cómo funcionaban todos los demás software. Y lo mejor de esto es que sabía cómo venderlos, entonces sabía cómo funcionaban y sabía cómo decirle a una persona que te va a salvar la vida. O sea, esto te va a ayudar. Entonces, ahí yo me involucré en la arquitectura comercial. Estuve 3 años trabajando como arquitecto comercial. Fue donde empecé a amar el Open BIM. Y en esta misma empresa empecé a trabajar también como haciendo procesos de implementación. En ese momento se estaban implementando en 2 grandes constructoras inmobiliarias acá en Chile y tuve la oportunidad de participar en eso. Y también fue más aprendizaje porque era ir a estas grandes empresas que eran enormes, no sé, 500 personas trabajan acá y era una implementación a una escala que era muy, muy grande, había muchas personas y era aprender de cada uno de ellos, ¿no?
en ese momento yo creí que estaba en lo mejor de mi vida, eso era en el 2018, y en el 2019, perfecto, seguimos un poco creciendo hasta que en Chile llegó un problema y fue un estallido social. Todo, o sea, colapsó un poco todo acá, el transporte, fue un momento bastante como medio tenso, y en ese momento la empresa donde yo estaba trabajando, que era Graphisoft Chile, que no se llamaba Graphisoft, sino se llama Archisoft, renunció a la distribución de este software. Y básicamente nos quedamos como, ok, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ya no trabajábamos en esta empresa porque se renunció, ¿no? Y en ese momento era mi compañero de trabajo y actualmente es mi socio, Sebastián Quiroz. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y abrimos esta empresa que se llamaba Bwise. Y en ese momento yo estaba haciendo un diplomado de Autodesk, trabajando en Graphisoft, porque yo decía, obviamente tengo que conocer ambos mundos, porque si no, no los conozco. Si no conozco los dos, no conozco uno, pues porque no puedo decir, mira, si esto te va a ayudar, porque no conozco el otro. Estaba haciendo un diplomado de coordinación, donde aprendí mucho de Autodesk y vi cuáles eran como todas las diferencias que existen entre también las formas de hablar de cada uno de los software, o también las formas en que las personas van a entender cómo funciona el BIM. También empecé a ser docente universitaria y me capacité en lo que actualmente es lo que más me encanta, que es ser Scrum Master. Y bueno, ahí fui como avanzando. Actualmente me dedico a la asesoría, actualmente me dedico a la implementación, a la gestión de proyectos, a la administración de ellos. Hago mucha asesoría de estandarización, de interoperabilidad, de IFC, de BCF, cómo funciona todo esto, el estándar BIM para proyectos públicos, de la ISO. Así que más o menos a eso yo me dedico, y eso ha sido como mi cadena del tiempo, más o menos. Así que creo que viene Sonia, ¿no? O a Pauli. Viene Pauli. Muchísimas gracias. Buenísimo, Mángeles. Vamos a dar entonces la pantalla a Pauli. Dale. Listo. Ya. ¿Me cuentan Perfecto, vemos qué bien. pantalla ven? ¿Sí? Vemos bien, sí, vemos bien tu pantalla de presentación. Súper. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya lo dijeron las chicas, es Paulina Godoy. Yo soy ejecutiva de tecnologías en Plan BIM. No soy arquitecta. Creo que Sonia tampoco es arquitecta, pero estamos en un mundo lleno de arquitectos. Yo soy dibujante proyectista, dibujante técnico, y tengo hartos años de experiencia en ese ámbito, en dibujo y en modelación de proyectos. Mi camino en el BIM comenzó un poquito por casualidad y sin saberlo, porque por mi trabajo o mis estudios como dibujante técnico, tuve la posibilidad de entrar o a una empresa muy reconocida aquí en Chile, haciendo un reemplazo, o hacer una práctica, o entrar a trabajar, pero siendo pagada como practicante, en una empresa mucho más chica que manejaba el software Tecla. Y por suerte en ese momento no tenía grandes necesidades económicas y decidí arriesgarme, meterme a esta empresa chica que me ofrecía un tercio del sueldo que me ofrecían esta empresa mucho más grande, pero aprender un software nuevo. Y yo creo que eso fue un paso súper decisivo para lo que vino a ser después toda mi carrera. Como les decía, en esta época yo trabajaba en BIM sin saber qué era BIM. En ese momento nadie hablaba de BIM en esta empresa, por lo menos. Pero hacíamos modelos de estructuras para minería con información. Todos los perfiles, todos los elementos de estos modelos tienen información de pesos, de secciones, de fases constructivas, entre otros. Los planos eran extraídos directamente desde el modelo, es decir, si alguien movía algo en el modelo podía quedar la embarrada con los planos. Incluso se conectaban directamente a las máquinas de corte de los perfiles. Así que sin saberlo yo ya estaba trabajando con esta metodología. Luego tuve la suerte de que me capacitaron para trabajar en Revit. Aprendí algo muy básico, sí, fueron como 3 o 4 clases de Revit que me sirvieron para empezar a proyectar estructuras en hormigón, estructuras muy básicas. Y con ese conocimiento llegué a trabajar en el proyecto del aeropuerto de Santiago,
en Arturo Merino Benítez, que yo creo que es el proyecto por el cual han pasado casi toda la gente que ha trabajado en BIM en Chile. Un proyecto muy grande, muy emblemático, y ahí conocí a un gestor BIM que es una persona muy inteligente y que conoce mucho de BIM, y eso me permitió entender el concepto y aprender lo amplio que era este mundo, que era mucho más allá del modelo que uno veía, sino que había mucho más por aprender. Y también empecé a jugar con el traspaso entre distintos software y la coordinación con distintas especialidades, porque hasta ese momento siempre había sido pura estructura. Con todo este conocimiento que adquirí, yo creo, y la experiencia, porque también hubo experiencias buenas y malas en ese proyecto, porque recién estaba empezando la metodología BIM y no muchos sabían cómo tomarlo, me llegó la oportunidad de postular al puesto de ejecutiva de tecnologías en Plan BIM. Y tuve la suerte de que me eligieron a mí. La verdad es que eso ha sido un cambio impresionante en cómo se ve el trabajo que uno hace, porque empecé a aprender mucho más en profundidad de la metodología, de estándares, de esquemas de información y estándares abiertos, interoperabilidad, y eso me abrió la mente mucho, y creo que he tratado de aprovechar todo ese conocimiento, todo ese tiempo, para aprender más y para seguir aprendiendo. O sea, yo creo que, como decía Adriana, este mundo nunca va a parar de avanzar y tenemos que seguir aprendiendo toda nuestra vida. El foco de lo que yo hago en Plan BIM es la gestión de información, ver la información que contienen los modelos y cómo se gestionan las distintas fases de un proyecto. Y en estos momentos, de hecho, he podido aprender harto de programación, lo que me ha permitido hacer algunos pequeños desarrollos para traspasar, por ejemplo, la información de modelos IFC a tablas Excel, que fue una cosa que se hizo un poco como utilidad propia para Plan BIM, porque teníamos algunos problemas para acceder a algunos tipos de información que sabíamos que estaba, pero que ningún visualizador nos mostraba. También estoy participando en un proyecto que estamos haciendo con Mimbu, y también está participando ahí Mángeles, de una plataforma de revisión automática de proyectos para la gente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y me ha tocado colaborar muy cercanamente con la gente de Building Smart en algunos proyectos específicos que son el Data Dictionary o el diccionario de datos y el Information Delivery Specification, que son formas también de automatizar la gestión de la información de los modelos a través de estándares abiertos. Y eso es más o menos lo que yo he podido hacer, lo que yo voy a aprender, así que le traspaso de nuevo el mando a Sonia. No, perdón, a Mercedes. Buenísimo, muchísimas gracias, Pauli. Ahora sí, vamos a ir con Sonia. Ahí. Y ahí, Sonia, ya podrías compartir. Perfecto. Perfecto. Creo que vemos bien tu pantalla. ¿La ven? Sí, vemos perfecto la presentación. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Mercedes, Natalia también, y un gusto estar acá con ustedes y todos los que nos acompañan. La verdad que es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, me presento. Mi nombre es Sonia Reyes, soy Office Manager, estoy del lado de la parte de desarrollo comercial de Academia BIM y BIMetrics. Yo soy salvadoreña. En El Salvador estudié Administración de Empresas y vine a Chile en el 2013 a especializarme en un magíster en Estrategia y Comercio Internacional de la Universidad de Chile. Así que, como pueden ver, mi background es un tanto distinto, ¿no? Incursioné en el mundo BIM en el 2017 como responsable comercial en Academia BIM, que es una plataforma e-learning en español para cursos sobre metodologías BIM. Y contándoles un poco mi punto de partida, ¿no? Porque este sí que es como un camino alternativo. Mi acercamiento con la industria de la construcción parte en el 2015, cuando estuve trabajando en una asociación gremial como responsable de proyectos para empresas asociadas de la industria de la construcción, arquitectura e ingeniería.
Es decir, tenía como una cartera de empresas de este rubro, pero acá mi foco era más que todo apoyar a las empresas a posicionar y promocionar sus servicios en otros mercados latinoamericanos, generando más que nada tipo de ruedas de negocios, misiones comerciales para que estas empresas chilenas pudieran tener relaciones con contrapartes tanto comerciales como proveedores. Entonces ahí fue como fue naciendo más mi pasión, digamos, por la industria. Ya en el 2017, con un socio, Ricardo Cepeda, fundamos Academia BIM, que en ese momento partió como una plataforma de learning de cursos, pero a través del tiempo, desde el 2017, ha venido evolucionando y ahora ya estamos más centrados en tanto entrenamientos presenciales, online y semipresenciales, siempre enfocado en roles BIM, asesorías, acompañamiento de empresas en implementaciones BIM, así como servicios de automatización como el que puse acá, que es un ejemplo nomás, que es por ejemplo la colocación de arbolitos en Revit que hicimos en base a coordenadas de Civil 3D, que el objetivo de esto era como automatizar la generación de zonas verdes para un cliente en proyectos viales. Ahora, mi rol acá no es hacer como estos scripts y estas automatizaciones, sino que viene más del lado de tener relación con el cliente, entender sus flujos, procesos y poder transmitir esto con el equipo que ya son quienes hacen la automatización en sí. Contándoles un poco más, en el 2019 entro un poco más de lleno al mundo de la transformación digital o tecnología un poco más. Tuvimos la oportunidad de cofundar un emprendimiento, una startup llamada Construtec, se llama Bimetrics, que es una plataforma para la planificación y control de avance en obra en base a modelos BIM, es lo que les estoy mostrando acá en los videos. Y bueno, actualmente trabajamos más que nada sobre el ecosistema web de Autodesk, pero estamos ya trabajando en los primeros pilotos, porque nuestro sueño es poder replicar todo esto ya en IFC para hacerlo una plataforma más Open BIM. Y bueno, acá pongo que mi rol formalmente es responsable comercial, pero hago énfasis que es mucho multitasking y yo creo que eso no solo nos pasa a nosotros, sino que a todas las startups, emprendimientos que parten con un equipo chico, ¿no? Que es de ponerse el sombrero de muchos roles, entre ellos, por ejemplo, me toca realizar contactos, revisar flujos con los programadores, ya que tenemos un equipo de programación que no solo está en Chile, sino que está en otro país. Entonces, tener como esa comunicación de los requerimientos del cliente en relación a nuestra plataforma y poderlos transmitir con el equipo que hace los desarrollos. Y gracias sobre todo a la experiencia en Bimetrics, he tenido la oportunidad de entrar un poco más de lleno en este ecosistema, llamémosle, de Construtec en Chile, que ha sido una experiencia súper chévere, la verdad, porque me ha permitido ir viendo cómo va evolucionando las iniciativas tanto público como privadas para llevar innovación y desarrollo tecnológico en nuestra industria a través de incentivar soluciones que provengan de emprendimiento, de startups. Y les pongo, por ejemplo, 3 puntos en los que hemos participado. Por ejemplo, en julio del 2019, y esto es cuando teníamos 1 o 2 meses de haber partido, de estar formando ya la idea más concreta de Bimetrics, vimos la oportunidad de participar de una iniciativa de innovación que venía desde la Cámara Chilena de la Construcción, la Universidad de Chile y un par de empresas acá, que era para buscar soluciones de la construcción y poderlas implementar en empresas del sector. Esta iniciativa se llamaba de digitalizar la construcción. Tuvimos el honor de ser parte de una de las 6 empresas ganadoras. Y similar pasó en diciembre de ese mismo año, donde participamos de un desafío también de innovación abierta, pero en este caso, bueno, se llamaba Futuro en Construcción, era de Empresas Melón con Socialab. Acá fuimos uno de los 2 ganadores y aparte del incentivo económico, que eso que igual es muy importante para una startup en etapa temprana, lo que más o el valor, sobre todo para esto que nosotros vimos, es la oportunidad de podernos vincular con más empresas, poder pilotear, sobre todo porque
estamos hablando de este 2019-2020, que fue cuando nos golpeó la pandemia, ¿no? Y el estallido social. Así que tener la oportunidad de poder vincularnos con empresas y poder hacer testing con ellas fue súper relevante. Y ya en septiembre del año pasado ingresamos a Startup Chile. Y acá lo interesante de contarles quizás es que éramos alrededor de 60, 70 startups de diferentes países. Recuerdo que había Reino Unido, Alemania, me parece, y Latinoamérica. De todas ellas, de todas estas como 60, 70 iniciativas, solo 3 proveníamos o brindábamos soluciones para la industria de la construcción. 2 acá en Chile y una era peruana. Entonces fue súper interesante para mí ver cómo las iniciativas de innovación en nuestra industria, en comparación con otras propuestas y soluciones para industrias como los servicios, Construtech, FinTech y Retail. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Buenísimo, muchísimas gracias, Sonia. Vamos a... Te cedo la pantalla. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas, la verdad, muy interesante el camino de cada una, pero también súper motivante ver cómo cada una se creó su propio camino, tomó riesgos o sí, hizo surcos para hacia donde quería agarrar y que tal vez no existía, súper curioso y súper pionero de la parte de todas. Vamos a ir ahora sobre una serie de ejes de conversación. El primero que les propongo es, en cuanto al rol de la educación, me llamó la atención cómo primero cada una está en constante formación. Adriana, estoy completamente de acuerdo contigo. Me encantaría saber mucho más de lo que sé y me doy cuenta que no me da el día para hacer lo que tengo que hacer y seguir aprendiendo. Pero en el marco de esa formación continua y de ese cambio constante que todas viven en lo que es la digitalización de la industria, ¿creen que la situación de acá a 5 años va a cambiar y los profesionales más jóvenes van a venir más aceitados? ¿O creen que todavía la educación está un poquito atrás o que se está desdibujando el límite entre la educación formal e informal y los profesionales de esta área? Yo creo que, bueno, yo soy profesora y he visto como un poco el avance, ¿no? Yo empecé, o normalmente, bueno, en el 2019 que empecé dando clases era netamente tecnológico, era solamente aprender el software, ArchiCAD o Revit, y ya, bueno, este año que acaba de terminar, bueno, y que empieza ya esta semana el nuevo semestre, ha avanzado, ya metemos gestión, ya estamos viendo un poco de implementación, estamos viendo, por ejemplo, yo doy muchas clases de plan de ejecución BIM en la universidad también, entonces ese tipo de temas no era visto, no sé, hace 2 años no se veía, era porque si BIM es nada más aprender el software, entonces como creo que sí ha sido avance, y también es porque creo que obviamente la industria ha estado avanzando. Yo creo que ya ahora si los arquitectos salen solamente con conocimiento de un software, pues van a tener demasiados problemas dentro de la carrera, ¿no? Porque existen muchos temas administrativos o de gestión que son súper importantes entenderlos para trabajar el software. Y que creo que particularmente eso sí ha estado avanzando desde mi experiencia dando clases. Yo doy clases en 3 universidades y en las 3 he estado avanzando como en eso. Pero igual esto va a seguir creciendo, como decía Adriana, esto todos los días se aprende. Nosotros estamos en constante capacitación, pero hay constantemente cosas nuevas que salen y que creo que la especialización es el punto donde uno tiene que un poco elegir. Si salen tantas cosas, pero yo me especializo en esto y de eso aprendo todo. Creo que eso es importante. Continuando un poco con lo que dice María de los Ángeles, concuerdo totalmente. Hago memoria y hace un par de años en la Academia BIM generalmente veíamos como mucho interés en aprender directamente el software, pero sin nada detrás, solo el software.
y ahora incluso las personas más jóvenes, los recién salidos, ya van buscando también aprender no solo el software, sino que el por qué quiero, ya no solo, no quiero decir un nombre de un software, pero no solo por qué aprender a modelar en tal cosa, sino que todos los beneficios que me va a permitir la metodología en sí. Entonces, ya hay como un entendimiento más amplio, siento yo, y viene desde los profesionales más jóvenes también, que ya salen de la universidad con más nociones de que el BIM no es un software, no es un conjunto de software, sino que eso es parte de un paraguas, nada más, es un elemento. El BIM es la metodología. Entonces, yo creo que se ha avanzado bastante. Sé que Plan BIM también ha tenido ahí un rol súper importante en llevar como el que esto forme parte del currículum o de la carrera de los profesionales que van saliendo. Así que yo creo que lo que nos viene es súper positivo en cuanto a los nuevos profesionales que van incorporándose al mercado laboral de la industria. Yo puedo hablar un poquito de Uruguay. Uruguay ha ido evolucionando, por suerte, más lento de lo que a mí me gustaría, pero ya sabemos que cuando se habla de BIM se sabe que no es el software de modelado, porque creo que lo primero que nos pasa a los que estamos en el tema BIM o hemos trabajado en implementaciones o en determinadas empresas y en formación, es que el concepto de BIM y software de modelado del lado de la arquitectura, por lo pronto, viene asociado. BIM es el software de modelado. Eso, por suerte, ha ido cambiando. En Uruguay ahí está la Universidad La UDELAR, que es donde Mercedes y yo nos formamos, que es la facultad ahora se llama FADU, Facultad de Diseño y Urbanismo. Todavía no está en la currícula tradicional. Son cosas aparte. En las universidades privadas empieza a ser parte de la currícula típica de un arquitecto o un ingeniero, tener formación en BIM. O sea, ya como que la formación en el software es un dato. Es como años atrás ya nadie te pregunta si sabes usar los software de modelado básicos en 2D, el tipo CAD. Bueno, ahora como que se asume que quien sale de la universidad tiene nociones en los software de modelado por lo menos. Creo que también ahí hay un problema que es el famoso preconcepto de si en arquitectura te dedicas a la parte de empresa constructora, costos y no sos tan buen arquitecto porque el arquitecto tiene que solo diseñar. Entonces ahí como que también está ese tema con los softwares y con las implementaciones, que la parte de planes de ejecución BIM, tener en cuenta el tiempo, tener en cuenta todas las famosas dimensiones 4D, 5D, 6D, se escapan un poco del diseño y muchas veces, por lo menos acá en Uruguay todavía es muy basada en el arquitecto como diseñador, no tanto como ese otro montón de roles que el arquitecto juega en el día a día real, afuera, en la industria de la construcción, donde diseñadores quizás son los menos y más son los que desempeñan tareas de director de obra, de costos y digo, mil cosas más. Incluso no hablamos mucho del tema de facility management, pero que también es un tema que involucra al BIM y que vamos yendo hacia ahí. Adriana agarró un tema visceral, porque en Montevideo, en Estados Unidos, a mí me pasa lo mismo. Hay un divorcio, o por lo menos con los clientes que trabajamos, hay un divorcio marcado entre lo que es el área de tecnología y el área de arquitectura, incluso el área de proyecto. Hay gente con roles marcados claros en cuanto a BIM Manager o BIM Coordinator, etcétera, pero la realidad es que la mayor parte de los roles son un campo compartido entre el entendimiento de la tecnología, sin necesariamente saber programar, pero sí entendiendo las capacidades y el conocimiento del edificio de la industria. O sea, en Chile, por lo menos por lo que cuentan, parece que hay una puesta a punto por parte de la educación en cuanto a empujar, sí, desde el lado de la educación formal. Ahora, ¿qué les parece en cuanto a la profesión más macro? Siendo arquitecta o no siendo arquitecta, como el tipo de tarea
o el tipo de desafío al cual se enfrenta un arquitecto en este nuevo panorama? ¿Sienten que está habiendo un cambio de paradigma y es aceptado o que en realidad todavía no? La Pauli, no sé, ¿quieres hablar? ¿Quedó pegada? Ah, no. Sí, sí, parece que tengo un poquito lenta la cámara, pero sí, yo he notado harto el tema que dice Mercedes, porque no siendo arquitecto, le hago clases a arquitectos, y también he visto en mi profesión que me ha tocado hacer las mismas tareas que arquitectos. En ese sentido, creo que la carrera de arquitectura tiene que cambiar para, como decían, para no enseñar solamente el software de modelación, sino que crear un arquitecto que sea un profesional mucho más íntegro, porque la modelación probablemente va a ser dominada por carreras más técnicas que probablemente van a tener un sueldo menor que un licenciado universitario, y ahí no hay por dónde competir. Entonces, tiene que haber un cambio hacia un rol un poco más completo. Y, y creo que también los arquitectos se han ido dando cuenta de eso. Hay mucha demanda por capacitaciones de tipo coordinación y gestor BIM. Y en cuanto a la educación, yo creo que, claro, en Chile ha ido mejorando mucho, especialmente después del lanzamiento del estándar. Creo que eso marcó un antes y un después, porque le dio una base concreta al tema del BIM como una metodología, por lo menos aquí en Chile. Y eso realmente ha cambiado harto la mentalidad de la gente. Yo creo que también María de los Ángeles ha visto el mismo cambio haciendo clases. Sí, sí, es que, bueno, gracias un poco al estándar es que, o sea, por ejemplo, yo antes de que existiera el estándar, cuando daba clase, yo no me podía salir de lo que la malla de clases me decía, o sea, era como dar el software, pero si yo quería, por ejemplo, dar 2 clases al inicio de metodología, de qué es BIM, ya yo sabía que me iba a atrasar, entonces era no poder llegar y cumplir, entonces después del estándar ya creo que eso se abrió un poco más. Creo que ya se dejó de entender de que el software era lo más importante y que en muchos casos también el BIM, la teoría es lo más importante, ¿no? Y que también comentando lo que estaba diciendo Adriana, yo creo que a mí el BIM me abrió un poco los ojos porque yo soy una arquitecta que no le gusta el diseño. A mí no me gusta el diseño, a mí no me gusta construir el edificio, a mí no me gusta hacer la casita. Estamos en Y, vivo, Ángeles. sí, Estamos en vivo. y era como, me sentía un poco frustrada, era como, ¿pero por qué? Debe haber otras cosas. Y de repente empecé a meterme en esto y descubrí que la gestión del proyecto, la administración del proyecto, las personas, poder considerar a las personas dentro del proyecto, eso no estaba considerado antes. Era como que normalmente el arquitecto era, sí, vamos a hacer el diseño y ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa alrededor del diseño? ¿Qué pasa con las demás personas que están aquí trabajando? Era como, no, si toma especialista y chao. Entonces, esas cosas como que el BIM me hizo como, entonces esto es lo que me gusta, ya descubrí lo que me gusta y definitivamente dije, mira, yo soy arquitecto, pero igualmente existen muchos puntos de la arquitectura, no es nada más hacer la casita, no es nada más hacer el edificio, no es nada más el diseño, ¿no? Sino que existen muchas otras cosas que no se estaban considerando y que el BIM vino como a estandarizarlos. Yo creo que eso fue súper importante y que cambió mucho como eran las carreras, porque normalmente no se consideraban muchas cosas que ahora, entonces los arquitectos hemos tenido que volver a retomar muchos puntos, que volver a aprender muchos puntos también de la arquitectura, ¿no? Y que también nosotros tenemos que tener la humildad de saber hay que seguir aprendiendo, ya lo que nosotros sabemos ahora es, no sé, el 5% del todo el aprendizaje que hay, entonces todo el mundo tiene algo que aprender, entonces no necesariamente porque la arquitectura diga que tenemos que hacer esto, o porque la arquitectura sea el diseño, o porque obviamente hay arquitectos que son súper amantes del diseño y hay gente como yo que no, pero descubrimos que existe espacio para todos, eso es Sin duda. importante. Totalmente.
bueno, yo no soy arquitecta, pero he podido ver de primera mano algunas cosas y me acabo de recordar de un practicante que tuvimos el año pasado que era arquitecto, tampoco le gustaba el diseño, empezó a tomar cursos bien con nosotros, pero se dio cuenta que lo que más le gustaba en sí a él era automatizar, era programación, y se le facilitaba bastante, y como era su pasión, yo creo que por eso lo seguían. Y bueno, a lo que quiero llegar es que yo creo que las carreras, y quizás no solo arquitectura, sino que todas las carreras están evolucionando, están incorporando más cosas que va a permitir a los arquitectos especializarse en aquello que les gusta. Si es el diseño, perfecto. Si es automatizar cosas, programar, perfecto. Y si es especializarse ya en coordinación, gestión y BIM, también. Entonces yo creo que las carreras en sí están evolucionando, se están haciendo más integrales en sí. Está bueno. Está claro que hay como subcampos nuevos o campos nuevos que abren puertas para todos. Como el día a día y en las dinámicas laborales de ustedes, ¿cómo es el tira y afloje de las diferentes implementaciones o de los diferentes como trabajos que ustedes hacen, tanto entre, no sé, el público privado o cliente empresa, o cómo se da esa dinámica de tira y afloje? Todos sabemos que la implementación en general es un cambio de paradigma y hay riesgos que tomar o tiempo que dedicarle o fondos que dedicarle. ¿Cómo viven ustedes en el marco laboral esa dinámica de tira y afloja? ¿Quiénes son los actores que tiran y aflojan? Yo puedo contarles varias situaciones. O sea, trabajando como BIM Manager en un estudio Humphreys & Partners, que es un estudio americano, que nosotros, bueno, ya de por sí el estudio tiene una base en Uruguay, una de las oficinas, y todo el tema BIM, implementación BIM y comunicaciones y nubes, y hace que hay un gran equipo de profesionales desde acá colaborando con profesionales en distintas ciudades en Estados Unidos. Entonces eso ya es algo que toda la tecnología y la transformación nos permite. De cualquier manera, uno tiene que, siempre está el tema de vencer zonas de confort de los distintos actores en los procesos. También entender en los tomadores de decisión, tanto a nivel de una empresa o te puede pasar a nivel gubernamental en los momentos que yo estuve trabajando en la coordinación de Uruguay. Quizás hay un concepto errado de que el tomador de decisión tiene que saber el software de modelado o tiene que saber hacer un Project Execution Plan. No, o sea, tiene que saber que eso existe, tiene que saber como que hay un nuevo flujo de trabajo en el desarrollo de proyectos, porque en definitiva estamos desarrollando un proyecto que será un edificio, una infraestructura, pero como que todos los actores tienen que saber como de qué va, pero no puedes decir que no porque no sabes el software de modelado. Y eso hay que ir como, es un trabajo del día a día, de quitar los miedos también, porque hay veces que la actitud de los actores es como ir a la defensiva, ya que uno les está cambiando lo que hizo toda la vida. Y además, yo lo que me he dado cuenta con todo el tema de implementaciones BIM, a nivel que sea, es que no, cuando se pasó en esa transición en que yo les contaba que tuve la transición del lápiz al CAD, era lo mismo. Eran los mismos como que dibujos y los mismos entregables, lo único que les hacías más rápido en la computadora. BIM viene a cambiar todo, no es solo el software modelado, es cómo organizar los proyectos. No sé ustedes en los otros países, yo todavía como que tengo el debe de participar en un proyecto real colaborativo, en el que realmente todo eso que uno aprende, lee, estudia y te dice que va a funcionar fantástico, realmente lo logres hacer y que realmente cada una de las partes, sea el diseñador, el arquitecto, el ingeniero, el especialista en lo que sea, colabore, el cliente, el ente regulador, como dice la teoría. Yo espero verlo, como dice la gente mayor, como mi mamá.
Que claro, al día de hoy todavía estoy sintiendo eso de no te mando el IFC, no te mando el modelo, no te colaboro, no, porque esto es para nosotros en nuestra empresa y todavía estamos luchando contra eso. En nuestra experiencia en implementaciones, el tira y afloje, a veces o yo creo que falta que sea que el implementar BIM venga de una decisión consensuada en toda la organización, siento yo. Nos pasa que a veces es un departamento que tiene la iniciativa, pero va contracorriente porque no viene desde arriba o no todos están involucrados o no todos están sensibilizados del por qué es importante implementar BIM y que se necesitan todos los actores. Entonces, cuando pasa que es una iniciativa isla, le llamo yo, que es como unos cuantos que quieren y están súper motivados, pero el resto no, cuesta porque hay que entender que una implementación BIM requiere bastante esfuerzo, tiempo, también recursos, hay que ir a capacitaciones, hay que facilitar información a los consultores o quienes estén facilitando la información, y si no hay un compromiso real o una visión del por qué se está implementando BIM, es bien fácil que te digan, no quiero ir a esa capacitación porque tengo que entregar un proyecto y no tengo tiempo de capacitarme en este momento, y ya. Entonces ahí resulta en una implementación BIM que puede salir frustrada, porque desde un inicio el concepto no era compartido, digamos, no todos estaban a bordo del mismo barco de estamos tirando al implementar BIM por esto. Entonces, eso quizás es como el tira y afloje que más vemos, que quizás viene, no sé cuál sería la solución, pero yo creo que viene de un tema de sensibilización de que sea como un esfuerzo conjunto en sí. Y que bueno, igual la implementación BIM no solamente considera a ese departamento, sino que hay otros, claro. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar igual. Yo ahora estoy trabajando en el primer proyecto que dice Adriana que nosotros estamos. Es un proyecto que todavía no lo hemos publicado porque estamos en eso y quiero documentarlo porque creo que es el primer proyecto completamente IFC que estamos trabajando y porque lo obligamos a trabajar en IFC todo, con plan de ejecución BIM, con reuniones. Yo estoy implementando, o sea, el proyecto es BIM con agilidad, así que tenemos 2 reuniones a la semana, ya estamos en constante comunicación, tenemos grupos dentro de entornos colaborativos, estamos usando un entorno común de datos, todos trabajando en IFC con el origen, todo, trabajando en Revit y en ArchiCAD, que es como, wow, divertido. Y lo más complicado ha sido que la gente entienda que el IFC es el formato de comunicación. O sea, yo todavía tengo reuniones y me dicen, ¿cuándo me van a mandar el RBT? No va a existir el RBT porque no. ¿Entiendes? Yo te voy a mandar es el IFC. En el IFC vas a tener todo. Ah, ok. Y en la próxima reunión, bueno, pero ¿me pueden mandar el RBT? No te vamos a mandar el RBT. Te vamos a mandar el IFC. Si lo puedes ver aquí, mira, y lo vemos. Pero este es como, creo que, y bueno, esto viene de parte también de que la constructora y la inmobiliaria también obligaron a los especialistas a cambiarse a BIM, porque los especialistas no estaban trabajando en BIM, estaban trabajando en CAD. Entonces también es como una implementación con pequeñas implementaciones, porque todos estos especialistas también están empezando a trabajar en BIM y tienen que prepararse para entregarnos en IFC para poder nosotros hacer toda la coordinación y demás. Entonces, creo que se está avanzando y yo creo que, bueno, ya como existe este proyecto, que es un proyecto pequeño, son una serie de casas, de hecho es bastante pequeño, pero yo creo que ya existen muchos más. Yo creo que la Paula debe conocer como todos los demás proyectos que se trabajan como en IFC full aquí, pero este es como un proyecto privado, que se está trabajando enteramente en IFC y con, digamos, plan de ejecución BIM, con una carta Gantt súper estricta, con reuniones, tenemos hasta el Slack para poder hablar, o sea, como que no se habla por WhatsApp, sino que se habla dentro del Slack, porque el Slack se conecta con la plataforma, entonces me manda una trazabilidad de toda la información. Estamos tratando de poder, no sé, estandarizar o transformar digitalmente todo lo que más podamos este proyecto. Y ha sido también una experiencia medio
que la estamos llevando bien hasta ahora porque resulta que yo soy súper metódica, así como que antes de que venga el problema te lo pregunto, mira, ¿qué problema vas a poder tener? Porque no quiero que me lo digas el viernes, porque el viernes yo no necesito ese problema, sino necesito la entrega. Entonces, hoy cuéntame tu problema y te vamos ayudando. Ay, es que no puedo exportar. Bueno, veámoslos hoy. Pero creo que eso también es fundamental, que el gestor esté como entendiendo, porque como dije anteriormente, yo no me gusta el diseño, entonces no estoy, o sea, manejo Revit y ArchiCAD, pero no, yo estoy como dentro de otras plataformas. Entonces es como, tengo que estar ahí, y con Sebastián también, mira, tienes problemas porque la gente tampoco está acostumbrada a levantar el problema cuando hay, sino es cuando va a entregar, tengo un problema. Entonces ese es una implementación también a las personas, es una implementación a la mentalidad de las personas que tienen que cambiar, de que ya no necesito que trabajemos en cascada. Cuando vamos a ir avanzando, vamos haciendo unos sprints, vamos ahorrándonos este tiempo. Si me puedes entregar antes, perfecto, porque antes yo te lo reviso y te puedo dar algunos comentarios y podemos llegar a la fecha con un mejor proyecto. Entonces eso es un poco lo que hemos estado haciendo dentro de este proyecto. Está buenísimo ver cómo los desafíos son de corte humano y no necesariamente técnico, que las herramientas técnicas o en general los desafíos técnicos se sortean de manera más sencilla, de otra forma, pero tal vez son otro tipo de desafío y que hoy el tira y afloje se da mucho en lo que es generar un esfuerzo conjunto o en generar un entendimiento hacia varios lados y hacer que todo el mundo esté como en el mismo barco, por más de que sin las mismas herramientas, pero sí entendiendo el tronco común. Nada, está buenísimo y también espero que sea un mensaje para todos los que están mirando que nada, si bien la parte técnica es fascinante y particularmente divertida, parte del desafío es también como el consenso entre todos los actores y la colaboración de todos los actores, porque nada, los proyectos requieren mucha expertise de diferentes personas y que cuando no se cuenta con alguna de ellas no es tan exitoso como con la participación de todos. Antes de cerrar, hay algo importante que lo nombramos todos, es el tema de que ahora hay estándares. O sea, el estándar chileno, por ejemplo, en Uruguay, la base de lo que se empezó a hacer en Uruguay a nivel país es el estándar chileno, que con algunas revisiones particulares del país, pero el hecho de que existan normas, las normas ISO, por ejemplo, y que los países las homologuen, aunque si hace mucho que estás en el tema, decís, pero esto, claro, había que hacerlo así, pero no estaba la norma, ahora está. Entonces ahora cuando en un documento de contrato uno exige determinados planes de ejecución, con determinados niveles de información, con determinado intercambio de IFC, y existe también la norma que lo valida, porque lamentablemente lo que pasa siempre en los proyectos es que cuando uno se acuerda, cuando no sale, cuando hay problemas, es que hay tema legal, quién es el responsable, quién era. Bueno, ahora hay como lenguaje común. También sé, como buena arquitecta, y vuelvo a decir la experiencia desde la arquitectura, capaz que para los ingenieros es distinta, a los arquitectos no nos gustan que nos digan que tiene que llamarse así el elemento y tiene que verse de determinada manera con determinado color porque a uno le gustaba el otro color. Entonces, es también una lucha desde, ¿no? Porque muchos ¿por qué no puede ser de otro color? Porque la norma dice que este elemento va como yo quiero. Claro. Está muy bueno. Para cerrar me hiciste acordar a una anécdota de cuando fuimos a hacer nuestra primera web y le contamos a los diseñadores gráficos y los desarrolladores cómo funcionaba la metodología. De manera muy genérica, pero a nivel conceptual cualquier persona lo puede entender, estamos de acuerdo. Y les mostramos unos modelos y cómo funcionaba el entorno común de datos y demás. Y la respuesta de ellos fue, ¿y cómo se hacía antes? Entonces, fue gracioso, pero un poco frustrante también. Sí. Pero nada, está buenísimo.
Bueno, bárbaro para darle cierre en hora. Nada, muchísimas gracias a todas por sumarse. Estuvo buenísima la discusión y espero que la podamos seguir offline y que podamos seguir en contacto intercambiando experiencias experiencias y conocimiento. Es súper valioso y creo que así nada, se crece en todo sentido. Estuvo buenísimo el cierre porque la próxima charla, que va a ser en septiembre, va a ser en torno a colaboración y a los desafíos de colaboración, entonces tocando temas de interoperabilidad y colaboración entre diferentes actores. Así que la discusión que se dio ahora fue una perfecta entrada en calentamiento para lo que se viene. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todas de nuevo y muchas gracias a todos y a todos los que se sumaron. Hasta luego, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias.